Un día, hace 30 años, un sol abrasador caía sobre Marsella. Un sol ardiente en un implacable día de agosto no era algo extraordinario en el sur de Francia. No lo había sido hasta la fecha, ni lo sería después. Nada en Marsella ni alrededor de Marsella había dejado de mirar el fiero cielo, que a su vez todo lo había mirado, hasta tal punto que el hábito de mirar había llegado a generalizarse. La mirada inamovible de las casas blancas, de las paredes blancas, de las calles blancas, de los trechos de áridos caminos, de las colinas cuyo verdor se había agostado, se clavaba en los forasteros hasta sacarlos de quicio. Lo único que no miraba, ni inamovible ni enojado, eran las vides que se inclinaban con el peso de las uvas. Estas, de vez en cuando, parpadeaban bajo un aire cálido que apenas agitaba las desmayadas hojas. Ni el menor soplo de viento rizaba las aguas pestilentes del puerto o del bello mar abierto. La línea divisoria entre los dos colores, negro y azul, mostraba el punto que el mar puro jamás querría cruzar, y ese seguía tan inmóvil como el abominable estanque con el que nunca se mezclaba. Los botes sin toldo quemaban tanto que no se podían tocar. Los barcos se abrasaban en los amarres. Hacía meses que las piedras de los muelles no se enfriaban ni de noche ni de día. Hindúes, rusos, chinos, españoles, portugueses, ingleses, franceses, genoveses, napolitanos, venecianos, griegos, turcos, descendientes de todos los constructores de Babel llegados a Marsella para comerciar, buscaban por igual la sombra y se refugiaban en el primer escondrijo de un mar demasiado azul para la vista y de un cielo purpúreo en el que se engarzaba una gran gema. En esas fechas había en Marsella una cárcel espantosa. En uno de sus calabozos, lugar tan repugnante que incluso la mirada invasora lo rehuía, había 2 hombres. Además de los 2 hombres, había también un banco deteriorado y con muescas sujeto a la pared en el que se veía un damero toscamente tallado con un cuchillo. Una serie de fichas hechas con botones viejos y huesos encontrados en la sopa. Un juego de piezas de dominó, 2 esteras y 2 o 3 botellas de vino. Eso era cuanto albergaba la celda, fuera de las ratas y otras alimañas invisibles a simple vista y de las otras 2 alimañas visibles, los 2 hombres. Y así, en Marsella, tal vez sorprendentemente, empieza una de las novelas más conocidas, más admirables y más maravillosas del grandísimo Charles Dickens, La pequeña Dorrit, Pablo Vilaboy. Y de las menos leídas. Cierto, está bien. No lo quise añadir. Pues bueno, volver a Dickens, volver a la literatura del 19 es en este programa irresistible, se nos hace irresistible. Aquí en La pequeña Dorrit, como en la mayoría de las novelas de Dickens, pero en esta en particular, es muy autobiográfica porque nos va a hablar sobre todo de las famosas cárceles de deudores que había en la época victoriana, que se daba el contrasentido, que allí encerraban a los que debían, pero no les dejaban trabajar. Y por tanto pasaban años y años hasta que alguien les ofrecía la amnistía y podían salir y ganarse la vida o recuperar esa vida perdida. Y digo que es muy autobiográfico porque Dickens en su propia familia lo sufrió. Su padre estuvo muchos años en una de estas cárceles, que por otra parte se daba el contrasentido que la familia generalmente iba con los prisioneros. Ellos podían salir de la cárcel y llevar una vida medianamente normal, pero el prisionero seguía ahí años y años. Esto es lo que nos va a contar en parte la pequeña Dorrit, porque la Dorrit del título es la hija de uno de estos prisioneros, aparte de otras muchas cosas que siempre se dan en las novelas de Dickens, como la crítica al sistema de clases victoriano, a la industrialización y a otras muchas cosas. Años más tarde se conocería el término de novela río. Pues bueno, es un río con muchos afluentes y con mucho caudal. En la época eran 19 entregas de 32 páginas, a un chelín, menos la última parte, que se publicó como las series de hoy en día, en capítulo doble, que costó 2 chelines. Posteriormente ya se publicó en formato de libro normal y ha llegado hasta nuestros días. Como digo, el título sí es conocido, pero es una de las novelas menos leídas.
Y eso que en España en su momento tuvimos en televisión una estupenda adaptación dirigida por Pilar Miró y protagonizada por una jovencísima Ana Belén. Con Ana Belén, entre el 71 y el 72 se emitió. Y después en cine tenemos la versión, sobre todo más conocida, la del 88, y en televisión una serie magnífica, Sublime. capitaneada por Clay Foy, dirigida por Andrew Davis, que era de los 2005. Sí, no me acuerdo tampoco el año, hasta muy empezando los 2000, sí, 2004, 2005, por ahí era, sí. O sea que antes de ser Isabel II, Claire Foy ya fue la pequeña Dorrit en una serie con un reparto de lujo, en el que sobre todo destacaba Andy Serkins, el Gollum del Señor de los Anillos, en un personaje malvadísimo. Pues como dice Paul Villavoy, es que no nos podemos resistir al 19 en el arpa de Becker, y en concreto a Dickens, porque le ha tocado a Dickens también, que cualquier autor del 19 nos serviría para la misma frase. Es una costumbre, es un hábito, es una necesidad. Hoy vamos a hablar de costumbres, y vamos a hablar con alguien que además ejemplifica muy bien lo que ya empieza a ser, o lo que ya podemos decir desde hoy que es una costumbre en el arpa de Becker, que es cada ciertos programas volvemos a llamarle. Pero es que es un hombre multidisciplinar, hace de todo. De hecho, si ustedes hacen el juego de buscar los programas anteriores donde ha participado, verán que cada uno tiene un rótulo distinto, porque hace tantas cosas que según lo que venga a presentar, lo que venga a contar, hay que rotularle de un modo o de otro. Pero es que además eso, ha escrito un libro llamado La costumbre ensordece, un libro fantástico publicado por Ariel. Miguel Ángel Delgado, bienvenido al arpa de Becker, tercera vez. Muchas gracias, y es tan alegría como las otras dos. La verdad es que no sé si es bueno o malo eso de tener un rótulo distinto cada vez, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues entonces hay que decirte, no seas tan intensito. Céntrate. Pues, sí, eso me lo suelen decir mucho. Claro, porque hay que decirlo, mira, podemos comenzar por ahí. A ratos, un poco intensito o aguafiestas, no lo digo, si eres en el libro. ¿Tú crees? Claro, porque haces que nos fijemos en cosas en las que no nos fijamos, porque lo hacemos por costumbre, por hábito, ya lo damos por hecho. No, entonces, claro, de repente tú haces que lo analicemos y te quedas así un poco como frenado, dices, anda, es verdad, que yo hago esto, que cuenta, y luego pasamos al capítulo siguiente, que también hago esto, por eso, un poquito intensito igual si estás, ¿no? Pero yo creo que no es malo, porque en el fondo no te hace sentir un poco importante, es decir, de que esto que haces, que además, por ejemplo, las cosas del desayuno, cuando nos acabamos de levantar, que no sé tú, pero es uno de no es de mis momentos más gloriosos del día, el despertar. Pensar que eso que haces viene, ¿por qué desayunas lo que desayunas? Hay toda una historia detrás que involucró imperios, que involucró exploradores, un montón de historias. No sé, a mí me alivia un poco ese momento. Sí, no, y debo decirlo, sabes tú que es como broma, pero bueno, también es cierto, pero esa curiosidad innata, en tu caso, primero como periodista, pero luego como divulgador, como investigador, es verdad, de todo me interesa, pero es verdad que simplemente no hacer el ejercicio, lo damos por hecho, eso, lo que coges muy bien, la frase esperando a Godot, ¿no? Sí. La costumbre ensordece, que por otro lado, una frase muy matizable, porque es verdad que la costumbre ensordece, podemos ir más allá y decir que entontece, pero también es verdad que la costumbre, digamos, nos da cierta seguridad o tranquilidad, porque como ya está establecido, está hecho, no nos lo planteamos. Y tú haces eso, que vayamos un poquito más allá. Claro, me gusta, la verdad es que me gusta el verbo ensordecer, porque no llega al entontecer, claro, que es lo que lo dice. Simplemente que estamos, además, con el run de nuestras cabezas, de las cosas que tenemos en cada día, y que no nos paramos. A mí me comentaba una persona hablando del libro, que él se dio cuenta de que por las mañanas desayunaba, cogía el coche e iba a trabajar, y que se daba cuenta de que había un montón de tiempo que en realidad iba casi en piloto automático. O sea, que de hecho, cuando nos cambia la rutina por alguna razón, ¿verdad? Es curiosísimo cómo seguimos haciendo las cosas de manera automática. No, y además, sin embargo, fíjate, me has hecho reafirmarme en algo y decir, sin saberlo es que lo sabía o lo presentía, porque hay una frase fantástica de José Luis López Vázquez en La corte de Faraón, la divertidísima película de García Sánchez, cuando dice, un café sin café no funciona. Y nos pasa a muchos, hasta que no llega el café, no. Y gracias a ti
he descubierto que el café es sagrado, porque fue un papa el que dijo, señores, esto es bueno. Sí, es la historia que se cuenta, como todas las historias, sí, ha quedado pero bueno, un poco, ahí ha quedado, sea una leyenda, nos viene muy bien apropiárnosla, ¿no? Sí, porque de el café hecho, nos gusta. Pero es que sucede con el café, sucede con el chocolate, bueno, con el tabaco sí que el tiempo ha demostrado que es maligno, pero lo mismo pasaba con el chocolate y con el café, o sea, todas las cosas que llegaban a Europa, que venían de América, de Asia, de lugares impíos, digamos, venían unidos con un concepto de que eran diabólicos, también eran muchas veces excitantes, ¿no? Y tenían un efecto visible. Por eso hubo un papa, un Clemente, si no recuerdo mal, octavo, mira, te lo sabes tú mejor que yo. Es que he estudiado el libro. Sí, que lo que hizo lo solucionó perfectamente, bendijo la taza, entonces ya pudo tomárselo sin ningún problema. Oye, alguna ventaja tenía que tener. Claro, por eso uno se siente reconfortado con el café del desayuno. Exactamente. ¿Y cuál es la génesis de cómo se te ha ocurrido este libro? Pues como con tantas cosas, que a mí me da un poco de miedo decirlo así, porque siempre pienso que la gente va a decir, no, por Dios, otra... Pero es cierto, con la pandemia y con el confinamiento, precisamente cuando perdimos la rutina que teníamos y todos pasamos por la experiencia, de repente teníamos que llenar un día entero y acabamos creando nuestra propia rutina. Hubo de hecho todo ¿no? esos memes incluso de quien daba clase de fitness, la repostería, el hacer pan, etc. Acabamos más estresados casi que cuando teníamos que trabajar. Pero eso de repente me hizo darme cuenta de que tantas cosas que damos como evidentes, que siempre están ahí, no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Y eso te lleva a pensar que de la misma forma que pueden desaparecer, tampoco han estado siempre aquí. Damos muchas cosas por supuestas y por eternas, cosas relacionadas con la higiene, relacionadas con lo que comemos, con muchas cosas que sin embargo en términos históricos son bastante recientes. Así que ese fue el desencadenante, el empezar. Coincidió que también es un libro en el que el desencadenante tuvo mucho que ver la radio, porque de repente las radios tuvieron que llenar la programación con muchas cosas y tiraron de archivo, tiraron de podcast, tiraron de cosas que normalmente no aparecen en la radio. Y a mí me encantan las historias que te cuentan de algo que parece aparentemente minoritario. Y además aparecieron de repente cosas, que una casa tenga balcones o que no tenga balcones, descubrir que eso ya tuvo que ver con otra epidemia que hubo en la historia, con las ideas de que la ventilación, la luz, es decir, yo nunca me había parado a pensar por qué en Madrid hay tantas casas con balcones, y tiene mucho que ver porque son de esa época de la tuberculosis y que se buscaba la ventilación y la luz. Es decir, toda esa suma de cosas, ese parón, pues a algunos les dio para novelas y a mí me dio para este libro. ¿Y para ti es igual lo acostumbrado que lo rutinario? No debería ser. Yo siempre me acuerdo que Lázaro... Porque la rutina mata. Es que la rutina tiene un componente malo. Yo siempre me acuerdo del dardo en la palabra de Lázaro Carreter, que siempre se indignaba cuando decían que, no sé, la Guardia Civil había hecho una inspección rutinaria de un maletero. Entonces dice, pues si era rutinaria, entonces la han hecho mal. Pero lo acostumbrado es simplemente lo que es costumbre. Es verdad que no solemos pararnos a pensar que lo hacemos, pero no tiene ese componente negativo. Pero bueno, me ha hecho apreciar también la rutina, de cierta manera. Bueno, justificaré lo de intensito y aguafiestas. Tenemos colores por encima de nuestras posibilidades. Sí. Para gustos los colores, don Miguel Ángel Delgado. Es verdad. Y usted lo limita como a 2, casi. Bueno, la verdad es que no demostramos la tesis del libro aquí, precisamente. Pero es muy curioso, y además no es una frase mía, es de una experta en color, experta en
Ana Roquero, experta en tintes naturales, que nos llamó la atención en un momento dado de tenemos a nuestro alcance poder vestirnos con una variedad de colores que es prácticamente única en la historia de en la historia. Pues cuando estemos en pleno invierno, yo invito a que la gente en el metro o en el autobús donde vaya se fije a ver de qué colores viste la gente. No sé qué indicarán las modas este año, pero aún así el negro, el gris, o sea, como se vestía muchas veces en Europa en la Edad Media, vestía mucha gente por necesidad. Nosotros, curiosamente, parece que nos da cosa los colores. Y lo de John Nieve. Cuéntanos lo de John Nieve, por favor. Bueno, porque no. John Nieve está en el libro, con matices. Sí, Jon Snow, pero no el John Nieve de Juego de Tronos. De Juego de Tronos. Sí, Por fortuna, porque Kit Harington con esa cara de cansino, Pues el sí. muchacho, mire, mejor que no esté. Pues Jon Snow fue un médico inglés que fue el que descubrió que el cólera se transmitía por el agua, no por el aire ni por nada, y tuvo que batallar por cerrar una fuente, y que eso detuvo la gran epidemia de cólera de 1854, porque hablabais de Dickens, pues vamos, en Londres el cólera, y anda que nos mueren personajes Sí, de Dickens efectivamente, de cólera. cierto es. Pero además es un personaje que a mí me encanta porque, no lo cuento en el libro, también fue el médico personal de la reina Victoria y fue el primero que le dio éter para uno de sus partos, que fue lo que consiguió que se rompiera. Hasta entonces los médicos no estaban en contra del éter porque evitaba que las mujeres parieran con dolor, que era Claro, un mandato casi el bíblico. mandato bíblico. La reina Victoria, que tenía esas cosas, que era muy avanzada en muchas cosas, dio a luz, no me acuerdo si a un niño o una niña, de todo lo que tuvo, y Jon Snow fue también el médico que le dio éter, y eso hizo que tuviera un parto sin dolor, y a partir de ahí se generalizó el uso de la epidemia. Así que Jon Snow es casi más emocionante que el de Juego de Tronos. Es que por eso quería hablar de la parte del nombre que comparten, como dices tú, no sabes si se inspiró en eso George R.R. Martin o no, pero bueno, Jon Snow, John Nieve, Sí. pero claro, quería reivindicar su figura. No, señor. es un personaje fascinante, y su historia conocida con detalle, la batalla que tuvo que hacer para Eso, cerrar una Cole, fuente, claro, diciendo, vamos, ríete, señores, fue épica y salvó a muchísima gente. Hay de las muchísimas curiosidades que cuentas, hay otra que me ha encantado, porque podemos decirlo así, lo de saber la hora, querer saber la hora, de eso la culpa definitiva la tuvo el chacachá del tren. Exactamente, sí. Les parecerá un chiste, pero Miguel Ángel lo explica. Sí, durante la mayor parte de la historia, pues la gente vivía con un conocimiento aproximado de la hora, les servía. Y de hecho había pueblos que tenían su propia hora, y además la hora la marcaban las campanadas de la iglesia, las iglesias. Claro, lo que vemos en el Verde de la Rosa. Exactamente. Sí. Ahí tienes laudes tercias, pero vamos, estaba así dividido. Exacto, el día y ya está. y podía ser distinto de otro pueblo, pero bueno, servía. El problema fue cuando efectivamente empezó a extenderse el ferrocarril. Claro, ya no podías organizar los horarios y que los trenes llegaran, que no se cruzaran, que no chocaran, etcétera, si en cada sitio había una hora distinta. Un tren salía de Nueva York y llevaba la hora de Nueva York hasta, pues vamos, hasta donde fuera, pero podía haber atravesado varios usos en el camino. Así que fue efectivamente el chacachá del tren, que es también como un reloj, fue el que llevó a que fue uno de los principales impulsos para que se buscara la unificación de la hora. Y también habrá costumbres inconfesas. Claro que las hay, pero esas en el libro no aparecen, porque no iba a confesar las mías, pero sí que las hay. Mira, eso me hace pensar que eso puede ser un tema para un libro, o sea, las costumbres. O costumbres íntimas que todos hacemos, pero que no es de buen tono. Efectivamente. Decirlas, ¿no? Sí, pero que están ahí más o menos, ¿no? como aceptadas, y que es como tantas cosas que todo el mundo sabe que existen, pero nadie habla
nadie habla de ellas. Desde luego, y estoy convencido de que tienen su propia evolución y su propia historia y también de cómo han ido cambiando, porque las influencias de los cambios históricos llegan absolutamente a todos los rincones de lo cotidiano, desde luego también a lo inconfesable, estoy seguro. Ya saben que en televisión lo decimos mucho, pero bueno, es en la vida en general, y ahora con la anécdota, la historia de por qué hubo que decidir y sistematizar y consensuar un horario para saber que los trenes salían de un sitio a tal hora y llegaban a tal hora, luego ya que lleguen tarde es otra, pero bueno, la cosa es que por lo menos, pero cuando decimos tanto en televisión, el tiempo se nos acaba el programa. Fíjense, gracias a Miguel Ángel Delgado podemos matizarlo, el tiempo del programa es el que es y estamos en los últimos minutos, pero un segundo se define como el tiempo que tarda un electrón de un átomo de cesio 133 en saltar de órbita un total de, agárrense, 9.192.631.770 veces. Puesto en millones, un segundo da para muchas cosas, ¿no? Hombre, visto así, sí. Todo es relativo, que diría Einstein. Sí. Ya hay quien considera que no es suficientemente exacta esa medición, o sea que las veremos todavía más extrañas. Y igual las veremos en otro libro. Pues, ¿por qué no? Desde luego. Mira, durante el tiempo que tardé en escribirlos se aprobaron nuevas fracciones del segundo que me dio tiempo a incluirlas, o sea que date cuenta. Es que el tiempo va siempre más rápido que nosotros, ¿verdad? Sí, desde luego. Miguel Ángel Delgado, ya está la costumbre institucionalizada, quiero decirte, volverás al programa. Sí, pero estas son de las que no ensordecen. Esta es una maravilla, o sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Habrá una cuarta. Ya has cumplido el 2 sin 3, pues habrá la cuarta. Ya veremos con qué, pero ya, sí. Ya nos inventaremos rótulo. Pablo Vilaboy, por costumbre, al terminar el programa nos vamos a por el arpa al ángulo oscuro del salón. Claro, después de estar con un clasicorro del programa ya, bueno, vamos a la acostumbrada esquina. Pues nos vamos a esa acostumbrada esquina y ya saben ustedes lo que hacemos allí. Buscamos nuevas lecturas que dentro de muy poco compartiremos con todos ustedes. Gracias.